¿Qué tal? Muy buenas noches. Tengan nuevamente todos ustedes. Y en esta segunda sesión de cada jueves que tenemos, vamos a hablar ahora de la pregunta de investigación. Algo muy importante que debemos de considerar es que cuando estamos elaborando la problemática, como hemos visto en la sesión anterior, es necesario problematizar tu tema de investigación. Y esto implica entonces mostrar precisamente con datos duros, con números, con porcentajes, fundamentado con autores, afirmando ciertas cosas, pero haciendo citas a autores, de tal manera que tu problemática esté, vaya, en el argot de la investigación se le llama problematizar tu investigación. Y es que al detectar un problema que quieres investigar, entonces aquí es donde viene nuestra segunda parte. Una vez que tú detectas una serie de elementos en tu tema, vas a empezar a delimitar. Y es ahí donde surge la inquietud. ¿Qué quieres investigar? ¿Qué es lo que deseas tú investigar? Y eso tiene que estar planteada bajo una pregunta de investigación. Les saluda nuevamente el maestro Miguel Ángel Domínguez González y vamos a iniciar nuestra segunda sesión en la maestría en docencia de la Universidad Rosenborg. Y bien, entonces vamos a comenzar. Les voy a presentar precisamente un ejemplo de pregunta, pero que también nos puede indicar ciertas dudas. Es decir, una pregunta de investigación buenas noches. Buenas noches. Tengo registrada una persona que acaba de acceder, nada más que no identifico el nombre. ¿Qué tal? Buenas noches. Si nos pudieras comentar tu nombre. Olga. Ah, bien. Buenas noches, Olga. Buenas noches. Bien, estamos empezando ahorita nuestra sesión de media hora sobre la pregunta de Ajá. investigación y voy a dar un preámbulo, ¿no? Sobre cómo elaborar la pregunta y luego en el chat ya tú me puedes indicar qué pregunta has pensado para tu proyecto de investigación, ¿no? Para irlo analizando. ¿Te parece? Ahí donde Sí, adelante. sí, sí, claro. Ok. Bueno, ahorita por lo pronto lo que voy a hacer es silenciar tu micrófono para que no haya eco Ajá. y luego ya te voy a activar el micrófono para que nos puedas compartir cuál es la pregunta que estás considerando. Ajá. Bien, comentaba entonces hace unos minutos que nuestra temática ahorita es abordar lo que es la pregunta de investigación. Y esto tiene sentido porque tu problemática tiene que aterrizar a lo que tú quieres investigar. En este caso, lo que te lleva a investigar tiene que ser representado bajo una pregunta. Entonces, ahí, en este sentido, Olga, si pudieras también, mientras yo estoy explicando,
pudieras comentarnos brevemente ahí en el chat cuál es tu tema de investigación. Vaya, mientras haces ese comentario en el chat, voy a continuar con esta parte. Observa. Bueno, quiero que comprendan esta parte, y es que una vez que ya identificamos el tema, necesitamos saber qué investigar. Aquí les coloco yo un ejemplo de cómo iniciar una pregunta de investigación. La pregunta de investigación, de paso, es una pregunta que no puede contestarse o no debe contestarse con un sí y un no. Ahorita vamos a ver el ejemplo. La forma correcta de hacer una pregunta, por lo menos, iniciaría con estas interrogantes. En ese sentido es ¿por qué? Y cuál es el fenómeno de estudio, ¿no? O el objeto de estudio. ¿Qué implica? ¿Cómo puede? ¿Cómo se relacionan? ¿O cuáles son? Estos son algunas, se le llaman algunas notaciones con las que podemos empezar la pregunta de investigación. Entonces, recordemos que una pregunta no puede iniciar, por ejemplo, esta, ¿no? ¿Será que los estudiantes de preparatoria pueden aprender geografía? Un ejemplo. Es decir, esta pregunta podría contestarse con un sí o con un no. ¿Será? Bueno, sí o no. Entonces, no está correctamente planteada, ¿no? Pero si te interesaría saber alguna relación, como cómo se relaciona la actitud del estudiante adolescente, ¿no? Por ejemplo, con el aprendizaje de las matemáticas. Ahí todavía pudiera interpretarse una pregunta de investigación, pero habría que afinarla más. En ese sentido, yo veo aquí, Olga, una pregunta que tú haces. Dices, ¿por qué los estudiantes de primero de secundaria del Colegio de Niños Héroes del municipio de Villaflores, Chiapas, no tienen gusto por estudiar? Ok, ahorita vamos a analizar precisamente esa pregunta que tú estás haciendo. Y bueno, aquí también doy un ejemplo de cómo afinar la pregunta. Vean, el ejemplo que está aquí nos menciona, ¿cómo puede integrar o cómo se puede integrar o cómo puede integrar el Mobile Learning al proceso de enseñanza-aprendizaje virtual que coadyuven al logro de metas de aprendizaje de esta modalidad? Quiero leer las preguntas que resultan de la pregunta generada. Para empezar, ¿cómo es que se sabe que con el M-Learning se puede resolver algunos problemas? Es decir, ¿cuáles problemas de acceso o problemas de aprendizaje? Por ejemplo, cuando hablamos de proceso de aprendizaje virtual, a distancia o en línea, ¿qué conceptos serían los más adecuados? Y es que cuando hablamos de algunos términos hay que saber el concepto que estamos nosotros estudiando y si tiene alguna otra terminología, por ejemplo, o algunas otras formas de usarlo. Hay otra, dice, hay un solo tipo de metas en la modalidad, sobre todo por la pregunta donde dice que coadyuven al logro de metas, pero no aclaro qué metas. Por lo tanto, es una pregunta que todavía no está bien definida, deja todo muy general y todo muy al aire. La otra duda que resultaría es, ¿el Mobile Learning aportaría soluciones en la modalidad de distancia o en la modalidad en línea? Que esta es la parte que, en esta parte de modalidad, que hay que definir en ese sentido. ¿Y por qué se da por hecho que el Mobile Learning puede coadyuvar a las metas de aprendizaje? No cabría la posibilidad de que no coadyuvara, y entonces la pregunta tendría que ser por cómo integrar, o primero habría que reconocer coadyuva en el aprendizaje. Es decir,
Lo que quiero comentar con esto es que una pregunta no puede afirmar algo, porque esa es parte de tu investigación. Si una pregunta ya dice, en este caso que lo puse como un ejemplo, dice que coadyuven al logro de metas, bueno, ¿cómo sé que van a coadyuvar? Realmente la pregunta no me debe orillar a afirmar algo, sino se debe de descubrir en el estudio. Y bien, la idea es que se abran más preguntas de tal manera que tu pregunta general quede muy específica. Ahora voy a dar lugar a tu participación, Olga. Voy a activar tu micrófono y para que ahorita vamos a leer tu pregunta. Tu pregunta dice, ¿por qué los estudiantes de primero de secundaria del Colegio de Niños Héroes del municipio de Villaflores, Chiapas, no tienen gusto por estudiar? Yo te preguntaría acá, sintácticamente inicia adecuado, es adecuada al inicio, o sea, ¿por qué? Ya te estás haciendo una pregunta y por lo tanto implica investigar. Tu pregunta no se responde con un sí, con un no, sino se responde con una explicación. Por lo tanto, estás aportando conocimiento a una determinada área, ¿no? Donde tú estés involucrada. Por lo tanto, es correcta al inicio tu pregunta. Analizando más, dices, los estudiantes de primero de tal lugar, ya delimitas, eso también es correcto, estás delimitando y no tienen gusto por estudiar. Bueno, aquí te haría una pregunta, ¿no? ¿Qué, qué significa gusto por estudiar? ¿Qué implica eso de gusto por estudiar? En el ejemplo que yo puse ahí en la plataforma, la idea es que se desmenuce todo lo que se pueda la pregunta de tal manera que nos quede clara. ¿Qué es gusto por estudiar? Dice, no tienen gusto por estudiar. Para empezar, ¿qué cosa estudiar? Es decir, ¿de qué tema? Porque no hablas tampoco de una temática. Entonces, no tienen gusto por estudiar qué tema, todos los temas. Eh, y en base a eso también te preguntaría, eh, ¿qué viste? ¿Cómo observaste? ¿Cuál es tu instrumento para determinar que ellos no quieren estudiar, por ejemplo? Si pudieras participar, la idea es ir Ajá. reforzando tu trabajo. Adelante. Este, hice un cuadro en donde ellos en varias actividades que yo dejé no me las entregaban, no me entregaban tareas. Entonces hice un porcentaje y me salió con el 63% de que no me entregan tareas, no me entregan tareas. No estoy bien, o dígame usted, No, creo que estás, o si tienes una guía de observaciones, es correcto. O sea, es decir, si tú dices, ajá. ya tienes una guía de observación donde plasmas quiénes te entregan tarea, quiénes no te entregan tarea, es válido. Es decir, es un instrumento que va a reforzar tu problemática. Aquí te preguntaría sobre el área, porque es muy general. No sé si hay un tema en específico o son todas las materias que no quieren estudiar. O, este, le pondría ahí más específicamente geografía, Por ejemplo. porque pues la materia que yo doy es geografía. Ok. Entonces, ahí, por ejemplo, habría que delimitar un poco más con respecto a eso de indicar, no tienen gusto por estudiar que la materia de geografía. Eh, Aquí también habría que determinar este término de no tienen gusto, ¿no? Por el estudio de la materia de geografía, ¿no? Habría que, ¿cómo determinas eso de gusto? Este término, a lo que yo voy es que Perdón. término
es el que debes de tener claro, ¿no? Es decir, si yo te digo, bueno, es Ajá. que tú dijiste que no te entregan tareas, bueno, pero ¿por qué no te entregaron tareas? Entonces, no sé si todos son porque, no sé, tuvieron algún problema o cómo definiste eso de gusto, ¿por qué? Porque no los siento motivados Ah, ok, para, ok. Entonces, por ejemplo, ajá, ahí la palabra motivación ajá, podría tener un parte importante aquí en tu pregunta. Entonces, ajá. ahí podrías igual, Entonces podría poner, a ver, te podría poner así, ¿por qué los alumnos de primera y secundaria del colegio Niños de Villaflores, Chiapas, tienen desmotivación hacia el aprendizaje? O dígame usted. por ejemplo, sí, tienen desmotivación por estudiar la materia de geografía, por ejemplo. Entonces ahí ya estás, digamos que gusto es muy, es un término que habría que definirlo aún más, pero si encuentras tú la palabra motivación, podría caber sintácticamente mejor en tu pregunta. Uh-huh. Entonces ya buscarías Entonces le esas pon, razones ajá, de por qué están desmotivados para el estudio de la geografía y por ahí entonces ya entrarías a tus objetivos generales y a tus objetivos específicos. de hecho, mire, yo en mi objetivo general le puse, ya ve que le puse en mi pregunta, no tienen gusto por estudiar. Entonces, en mi objetivo general yo le puse descubrir las causas por las cuales los alumnos tienen desmotivación hacia el aprendizaje, o no sé si estoy malo, digamos. Ok, bueno, descubrir es que es como conocer o identificar. Descubrir, conocer o identificar, ¿no? Es, Ajá. es una parte importante ahí. Eh, Habría que analizar bien, por ejemplo, a ver, déjame checar si rápidamente puedo tener una ahí en internet, si lo ves ahí. Este, ¿has, has buscado, por ejemplo, taxonomías? Uh-uh. Las taxonomías de, bueno, voy a buscar una aquí, hay varias. Ahorita rápidamente voy a mostrar una. Mira, estas taxonomías. A ver, vamos a ver. Mm, no me quiere abrir esta página. A ver, voy a con otra. No me quieren abrir los PDFs. Bien, estas taxonomías, a ver, estas taxonomías. Maestro, es para aclarar dudas, ¿verdad? De este webinario es para Sí, aclarar dudas, exactamente. ¿sí? Porque pues ya tengo realizada la actividad, no sé si podría yo enviárselo aquí por el chat y usted lo revisa, me dice cómo voy, o no sé si usted prefiere paso por paso. Sí, de hecho, lo podrías enviar a la plataforma. Envíalo para que yo lo revise, ¿no? Yo revise tus preguntas, yo revise y todavía, y participen en el foro, porque hay participaciones ahí en el foro. Me Mira, escucha aquí borroso.
Es lo que yo te decía aquí de la taxonomía, Ajá. que son como niveles de conocimiento. Entonces, tu pregunta es descubrir por qué los estudiantes están desmotivados o algo así, ¿no? No escucho. Sí, bueno, Bueno, sí, bueno. sí, lo escucho, maestro. Ah, bien, es que se me había perdido la conexión. Es lo que te comentaba acá, el conocimiento, observa, es el conocimiento, es las líneas a seguir de la taxonomía. Si lo buscas en internet, por ejemplo, hay verbos. Tu verbo que es descubrir entra en este nivel, en primer nivel. Es como conocer, identificar. De ahí viene el segundo nivel que es comprender, luego aplicar, analizar, sintetizar, evaluar, etcétera, etcétera, ¿no? Este, tú puedes buscar las taxonomías y los verbos para cada uno de estos niveles. Y entonces, y es ahí donde ya puedes identificar bien tu problema, ¿no? O el objetivo. Entonces, Olga, si pudieras comentarnos entonces en ese sentido, ¿ok? Maestro, no puedo escucharlo muy bien. Sí, se está cortando un poco, es lo que estoy viendo. Ok, ahí. Aún se escucha un poquito borroso. Ok, yo sí te escucho bien. Bien, Yo Olga. sí lo escucho, pero un poquito. Ajá. Ok, bien, Olga. Entonces, no sé si tengas alguna pregunta o algún comentario de la actividad para aclararlo en los minutos que nos resta. Ajá. Este, voy a subir la actividad que dejó y me gustaría que lo revisara y ya me dijera que en que tendría, no sé si usted tiene ese tiempo para que yo lo cheque y pues ya lo componga. Ok, me parece bien entonces. Y te invito a participar en el foro de la segunda Ajá. sesión para que vayan dejando ahí sus preguntas, ¿no? Ya hay actividades ahí para que vayan participando. Muy bien. A ver. Bueno, Olga, entonces esto sería prácticamente en esta segunda sesión ir aclarando dudas sobre la pregunta de investigación y cualquier detalle más que se tenga, pues ya lo pueden ver, ya lo podemos checar en los foros. Ajá. Entonces envío la actividad al foro y ya cualquier otra duda ya lo checaríamos por ahí. Está bien. Bueno, buenas noches, Olga. Nos estamos viendo y leyendo en los foros. Gracias. Igualmente, maestro. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hemos finalizado entonces esta segunda sesión y esperamos sus comentarios en los foros, de tal manera que en cada sesión vamos a ir explicando algún detalle más de su planteamiento del problema, pregunta de investigación, fundamentación, para que vaya quedando más claro
durante todo el proceso. Hasta la próxima. Les saluda el maestro Miguel Ángel Domínguez González.